Peligroso juego. Escrito por Mercurio. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix, con la autorización previa de su autora. Capítulo 3. Candy se apoyó en la encimera de la cocina para comprobar de nuevo el resultado de la prueba. Sí, era positiva. Según su ciclo, debería haberlo hecho una semana antes. Terry, el pobre, empezaba a mostrar las secuelas de 2 semanas de sequía. Dejaban a un hombre sano. No se había quejado, pero ella se daba cuenta de lo que estaba pasando mal porque más de una vez lo había pillado mirándole los pechos. Unas miradas que lo hacían que le temblaran las rodillas. Aunque los hombres la miraban así normalmente, era una de las desgraciadas consecuencias de tener un cuerpo como el suyo. Pero Terry, su amigo, él nunca la había mirado de esa forma. Tenía que estar fatal para mirarle los pechos así. No porque fueran feos o deformados, porque eran grandes. Y nunca los había visto con una chica que tuviera el pecho grande. Aunque su aspecto físico no importaba, no iban a hacer el amor por gratificación sexual. Al menos ella no. Iban a hacer un niño. Pero aunque deseaba tener un hijo con todas sus fuerzas, la idea del primer encuentro con Terry le llenaba de angustia. Estaba a punto de acostarse, de hacer el amor con Terry. Terry, su mejor amigo. A menos que... Candy abrió uno de los cajones de la cocina para buscar algo. Pero en ese momento llamaron al timbre. Nerviosa, intentó tragar saliva. Se dio cuenta de que tenía la boca seca. Terry estaba en el descansillo, despeinado y con la cara colorada. «Uf, estoy desentrenado». Candy, que tenía una cánula de plástico en la mano, se quedó mirándolo mientras él apoyaba las manos en las rodillas para recuperar el aliento. «¿Qué piensas hacer con eso?», preguntó Terry señalando la cánula. Nada, no te preocupes. ¿Has venido corriendo?» El jeep estaba bloqueado por un camión de reparto y pensé que sería más rápido venir andando. ¿Me lo he perdido? ¿Qué? ¿La ovulación es demasiado tarde? No. ¿Qué va? Tengo 24 horas, a veces incluso más. Vaya, podrías habérmelo dicho, suspiró Terry entonces. Seguramente ella no lo sabía, pero no pensaba irse del departamento hasta que hubieran consumado el acuerdo. 2 o 3 veces. 17 años de curiosidad que terminarían aquel día. «Siento mucho haberte hecho esperar», dijo Candy intentando disimular el nerviosismo. «Te agradezco que hayas sido tan paciente». «Pues me estoy quedando sin paciencia», sonrió Terry, dando un paso adelante. Ella dio un paso atrás. «¿Qué pasa?». Candy señaló por encima de su hombro. «Deberíamos ir a la habitación. En la cama, en el sofá, en el suelo, donde estés más cómoda. A mí me da igual». Candy salió al pasillo y él la siguió. Siempre había creído que los colores pastel eran demasiado femeninos, pero en aquel momento le parecían apropiados. Las cortinas del dormitorio estaban echadas y el olor de su perfume flotaba en el aire. «No me gusta el sexo», dijo Candy. «¿Perdona?». Ella se quedó al lado de la cama, como si estuviera a punto de enfrentarse con un pelotón de ejecución. «He dicho que no me gusta el sexo. Pensé que deberías saberlo antes de... ya sabes». «¿Por qué no te gusta el sexo?». Candy se encogió de hombros. «No lo sé. No me gusta. Cuando vivía en mi casa oía a mi madre suspirando y pensé que sería una delicia, pero entonces la miré y me pareció asqueroso». «¿Asqueroso?». «Ya veo», suspiró Terry. No podía creer que solo por mirar no le gustaba el sexo. ¿A quién no le gustaba el sexo? «Espera un momento. ¿Me estás diciendo que no te has acostado con nadie?», exclamó Terry. La verdad, no recordaba haberla visto saliendo con nadie. Candy se tumbó sobre la cama y cerró los ojos. «Bueno, estoy lista. Espero que no te importe, pero prefiero no quitarme la ropa». Como Terry no se reunió con ella en la cama, abrió un ojo y vio que él no se había movido. Afortunadamente ya no le daba tanto miedo como cuando entró. Entonces la había mirado con una expresión que parecía: «Voy a comerte ahora mismo». Cuando entró en su departamento, despeinado y tan decidido, casi estuvo a punto de dar marcha atrás. «Deberíamos empezar»,
insistió cerrando los ojos de nuevo. Creo que olvidas algo, dijo Terry. ¿Qué? No vamos a acostarnos simplemente. Ah, ¿no? Vamos a hacer el amor. Así que vamos a desnudarnos, Candy. Y sea como sea, voy a conseguir que los dos lo pasemos bien. El corazón de Candy latía a 1000 por hora. Te lo agradezco mucho, Terry, pero no creo que sea necesario. Yo creo que sí, replicó él, mientras empezaba a desabrocharse la camisa. Levántate, vamos a hacer esto bien. ¿Levantarse? ¿Dónde pensaba llevarla? ¿Iba a hacerla bailar desnuda sobre la mesa o algo así? Ella no estaba preparada para esas cosas, pero no debía tener miedo. Terry era su amigo, un hombre en el que confiaba por completo. ¿No quieres hacerlo aquí? Sí, pero antes tengo que ducharme, dijo él, desabrochando el último botón de la camisa. Mientras lo hago, sírvete una copa de vino y pon algo de música. Candy había imaginado que se meterían juntos en la cama y terminarían lo antes posible. Cuando llegó parecía dispuesto. ¿Por qué la hacía esperar? Porque quería que lo pasara bien, eso había dicho. Pero algunas personas sencillamente no la pasaban bien en la cama, al menos así lo pensaba. Agitada lo consiguió hasta la puerta del baño. ¿Pasa algo, Terry? Terry se volvió y ella se quedó mirando su torso desnudo. ¿Desde cuándo el torso de Terrence Granchester se había convertido en un objeto fascinante? Lo había visto en bañador muchas veces. ¿Por qué le parecía tan alto? ¿Y sus ojos siempre habían sido tan azules? Lo que pasa es que no esperaba que estuvieras tan nerviosa. Si no fuera por el asunto de la ovulación, me tomaría mi tiempo. Es como si hiciéramos esto contra tu voluntad. Candy se mordió los labios. Era verdad, no se lo estaba poniendo nada fácil. Además, ella deseaba que ocurriera. Lo deseaba más que nada en el mundo, tanto que la asustaba. No, Terry, no es eso. Tenemos que ir un poquito más despacio. Estaba a punto de meterme en la cama contigo y nunca te he besado. ¿No te parece un poco extraño? Era cierto. Quizás si iban más despacio no se sentiría tan inepta. Tienes razón. ¿Puedo besarte ahora? Curioso, pero no se le había ocurrido que iban a besarse. Sus labios rozándose, sus lenguas. Candy sintió un escalofrío. Lo había besado antes, pero los besos no contaban porque él estaba medio inconsciente. Sería mucho mejor si Terry participaba. Sí, dijo por fin. Quiero que me beses. Cuando Terry dio un paso adelante, se dio cuenta de que le costaba respirar. Y cuando él levantó una mano para acariciar su cara, cerró los ojos. Tenía unas manos grandes y suaves, unas manos de artista, unas manos que quería sentir sobre su cuerpo. La intensidad de ese deseo hizo que emitiera un gemido. Terry apartó la mano y entonces dio un paso atrás. No. Lo siento. Es que... No importa. Dame 5 minutos. Pero... necesito 5 minutos. La interrumpió Terry, cerrando la puerta del baño. Después de quitarse la ropa a toda prisa, Terry se metió bajo la ducha fría. Ver el brillo de sus ojos, sentir el calor de su piel. Había estado a punto de hacerlo allí mismo, en el pasillo. Con un gemido ronco apoyó la cabeza en los baldocines, dejando que el agua fría cayera por su espalda. Nunca se había sentido así por la idea de hacer el amor con una mujer. La mera imagen del beso casi lo había hecho estallar. Quizás era la espera, la anticipación o que Candy era la fruta prohibida, y él quería probarla. No pienses en eso. Suspiró, tomó el jabón y empezó a tallárselo por todo el cuerpo. Ella no lo sabría nunca y lo peor que podría pasar era que tardase unos meses más en concebir. Pero no podía ser. Lo importante era Candy, no su satisfacción. Si acababa en el primer empujón como un adolescente tendría que aguantarse. Esperar a que ella no le diera risa. Si llegaba al primer empujón, claro. Poco después salió de la ducha un poco más calmado. Se frotó bien con la toalla, se puso los pantalones y se fue a la cocina. Candy no había puesto la música y la botella de vino estaba sobre la encimera, sin abrir. «Candy, estoy aquí», contestó ella, «en el dormitorio». Terry apareció en la puerta del dormitorio con el torso desnudo. Tenía el estómago plano, bien definido, con abdominales marcados, una fina línea de vello que se perdía bajo la cinturilla del pantalón. Estaba despeinado.
como casi siempre. Eso le daba un aire muy sexy, muy deseable. Cuando la vio en la cama tapada hasta la barbilla, se apoyó en la puerta suspirando. «Ya estás en la cama. Y desnuda», dijo Candy. «¿Completamente desnuda? ¿Por qué no vienes y lo compruebas por ti mismo?» Cuando Terry se apartó en el pasillo, o más bien cuando ella se dio cuenta de por qué se había apartado, perdió el miedo. Aquel hombre, su mejor amigo, había soportado semanas de celibato solo porque ella se lo había pedido, y le parecía justo satisfacerlo. Era lo mínimo que podía hacer. Quizá incluso ella lo pasaría bien, y si no, le daba igual. «¿Seguro que estás preparada?», preguntó Terry acercándose. Candy miró la cremallera del pantalón. «No sé. ¿Hay algo ahí que vaya a asustarme?». Terry sonrió. «Quiero decir que si estás preparada para esto, quizá deberíamos empezar en el salón, tomarnos un poco de tiempo. No sé tú, pero yo creo que ya he esperado suficiente, y creo que deberías quitarte la ropa». «Tú eres la jefa», sonrió Terry, bajándose los pantalones. Cielos, el cuerpo de Terry era fibroso, fuerte y hermosísimo. Le asombraba que pareciese tan cómodo estando desnudo. Terry se metió en la cama. Apoyando la cara en una mano, la miró con una de sus sonrisas irresistibles. Candy esperó a que diera el primer paso, que la besara, que la tocara, que hiciera algo, pero no, se limitaba a sonreír. «¿Qué? Estás muy mona tapada hasta la barbilla», dijo él tirando un poco de la sábana. «¿Qué tal si me enseñas algo?». «Muy bien, allá voy». Candy cerró los ojos y bajó un poquito la sábana para mostrarle los hombros. «Ay, respira, por favor. Te estás poniendo morada». Ella dejó escapar el aire. «Perdona, es que me da un poco de pena». «¿Por qué?». «Es que mi cuerpo es tan...». «¿Tan qué?», susurró él, trazando la línea de sus pechos con el dedo por encima de la sábana. «Que no me gusta». Él tomó su mano y la apretó contra su corazón. «¿Puedes sentirlo? Mi corazón latiría así si no me gustara tu cuerpo». El de Candy parecía a punto de salirse de su pecho. Apenas podía creer que estuviera con Terry, que Terry la estuviera tocando. «¿Puedo besarte?». Ella cerró los ojos y levantó la cara como invitación. No podía decir nada por miedo a que su voz la traicionara. Al sentir el roce de sus labios, el olor del jabón mezclado con su olor a hombre, se le puso el corazón en la garganta. Sin embargo, besar a Terry le salía como algo natural, como si llevaran años haciéndolo. Cuando se apartó, abrió los ojos y contuvo una risita. «¿Ha estado bien?», dijo él. «Sí». «¿Seguimos?». Candy enredó los brazos alrededor de su cuello. ¿Seguir? No quería parar. Aquella vez el beso fue más profundo, más urgente. Y cuando él enredó los dedos en su pelo y rozó su muslo con la rodilla, algo ocurrió entre sus piernas. Candy empezó a deslizar la mano por sus hombros, tan anchos, tan suaves. Se sentía borracha del deseo, mareada por el sensual ritmo de su lengua. Pero cuando clavó las uñas de su espalda para empujarlo hacia adelante, Terry se apartó y sujetó sus manos sobre el cabecero. «Hey, más despacio». Que la mantuviera cautiva era frustrante y emocionante a la vez. Candy no quería parar. Con la mano libre, Terry apartó la sábana de un tirón, pero ella se sentía tan cautivada que le dio igual estar desnuda delante de él. Entonces Terry la acarició, sin dejar de mirarla a los ojos. «¿Te gusta?». Que si le gustaba, no había una palabra en el diccionario que definiera lo que estaba sintiendo en ese momento, y quería más. Quería tocarlo y ser tocada por todas partes. La mano de Terry se apoyó sobre su estómago y empezó a bajar, creando un incendio a su paso, y Candy instintivamente se arqueó hacia él. Terry levantó la cabeza sonriendo. «Aunque parezca inmodestia, no te portas como una mujer a la que no le gusta». «A lo mejor estoy fingiendo», dijo ella casi sin voz. «Pues entonces tendré que hacerlo mejor», replicó Terry con una sonrisa muy pero que muy traviesa. «Terry, deja que pase, Candy». Ella negó con la cabeza. «No puedo, es demasiado». «Pero no pares,
Parecía querer decirle: «No pares de tocarme». «Sí puedes», murmuró Terry, inclinándose. Cuando sintió sus labios en la delicada piel del interior de su muslo, puso una mano en su cabeza. «Terry, no...» «Déjame, Candy, deja que lo haga». Él se inclinó y al sentir el primer roce, Candy sintió un escalofrío, pero en lugar de apartarlo, lo empujó, sujetándolo allí. El placer era tan nuevo para ella que se sentía como si estuviera flotando por encima de la cama. Las sensaciones, tan profundas, tan intensas, la asaltaban desde todas direcciones. Cuando creía que no podía ser mejor, él concentró sus movimientos en un lugar. Ella gritó, sintiendo que sus músculos se contraían, tanto que creyó que iba a desmayarse, hasta que por fin, exhausta y más relajada que nunca, dejó escapar un largo suspiro. Cuando abrió los ojos vio que Terry estaba sonriendo. «Parece que te ha gustado», murmuró apartando el pelo de su cara. «Es que oyes a otras chicas hablando de ello, pero cuando lo sientes... ¿Qué tal?». La sonrisa de Terry estaba llena de orgullo masculino y Candy levantó la mano para acariciar su cara, sus cejas, las delgadas líneas alrededor de sus ojos, asombrada de poder tocarlo así, de haber sido capaz de no tocarlo en todos aquellos años. Su piel, bronceada por el sol, era deliciosa y el roce de su barba provocaba una sensación muy agradable. Veía el pulso latiendo en las venas de su cuello. Juntando las manos detrás de su cabeza, la empujó hacia abajo para besarlo. Fue un beso hambriento, tierno y exigente a la vez. «Hazme el amor, Terry», murmuró acariciando su espalda. «Despacio», dijo él. «No quiero hacerte daño». «No me harás daño». Sentí un deseo abrumador por completar lo que habían empezado, por conectar con él. Sentía el deseo, en un lugar vacío que nada, ni siquiera la profunda amistad con Terry había sido capaz de llenar. Enredando sus piernas con las de él, Terry dejó escapar una especie de suspiro. Aquello no era nada parecido a lo que había visto. Esto era dulce y tierno. Solo Terry podía hacerlo así. Nadie más que él podría hacerla sentir de esa forma. Estaba conteniéndose cuando ella quería que se dejase ir. «Terry, abre los ojos». «No puedo», murmuró él, tocándola donde nadie la había tocado. Un lugar tan profundo que parecía llegar hasta su alma. «Por favor, mírame». Él abrió los ojos, azules y turbulentos como las olas golpeando la playa durante la tormenta, y cuando la miró perdió el control. Candy lo abrazó con fuerza, acunándolo en el momento de pasión. Dejando escapar un gemido ronco, Terry apoyó la cabeza sobre su hombro, intentando recuperar el aliento. «Lo siento». «¿Por qué?» «Quería esperarte». «Terry, por favor». No podía haber sido más perfecto. Terry se dio cuenta entonces que seguramente le estaba aplastando e intentó apartarse, pero Candy lo sujetó con las piernas. «¿Dónde vas?» Terry soltó una carcajada. Debería haber ido más despacio, hacer que durara. Quería que fuera especial para ella. «¿Te he hecho daño?» «¿Qué va? Ha sido maravilloso». «¿Tú crees que estaré embarazada?» «Pues no lo sé». Casi lo había olvidado. Casi había olvidado por qué estaban haciendo el amor. Entonces se dio cuenta de algo. Aquello no era real. Candy no la abrazaba por amor. Sencillamente no quería perder el material genético. Absurdamente esperó que no hubiese funcionado, que tardara meses y meses en quedar embarazada. Al menos hasta que él estuviera preparado para dejar de hacerle el amor. Pero enseguida se sintió culpable. Lo importante era el niño, se dijo, no él. Sin embargo, nunca una fantasía había palidecido frente a la realidad. El sexo para él siempre había sido satisfacción física, nunca amor. Pero con Candy había cariño y respeto. Hacer el amor con ella era diferente, y seguramente nunca volvería a sentir lo que sentía en ese momento. Solo podía esperar que en unos meses más tarde los dos estuvieran cansados. Quizá entonces las cosas volverían a estar en su sitio. Quizá para entonces sería suficiente y podría volver a su frívola existencia, a salir con otras mujeres, con cualquiera menos con Candy.
¿Y si unos meses no eran suficientes?, se preguntó. ¿Y si nunca era suficiente? Candy miró el reloj que había sobre la mesilla. Vaya, le dije a Annie que podía marcharse pronto. Tengo que bajar a la tienda. Fuera la verdad o una excusa, era lo mejor, pensó Terry. No podía dejar que unos sentimientos tan confusos lo distrajeran. No podía complicar las cosas. Yo dije en el estudio que podían irse a comer, pero supongo que ya habrán vuelto. Terry se levantó entonces y buscó su ropa. Sería mejor aparentar normalidad, como si hubieran quedado para darse un revolcón rápido. ¿Quieres que nos veamos en la noche?, preguntó sin mirarla. Por si acaso no ha funcionado, sigues siendo fértil, ¿verdad? Sí, pero Annie y yo pensábamos hacer inventario esta noche. Lo cancelaría, pero es que tenemos mucho trabajo. ¿Qué tal si comemos juntos mañana? En otras palabras, que tenía suficiente por un día. Me parece bien. El sonido del timbre lo sorprendió, y como dos adolescentes pillados en una situación embarazosa por sus padres, saltaron de la cama y buscaron la ropa a toda prisa. ¿Quién será?, preguntó él en voz baja. No lo sé. A lo mejor es Annie que viene a buscarme. ¿Cómo vamos a explicar esto? No tenemos que explicárselo a nadie. Abre la puerta como si no pasara nada, dijo Terry poniéndose los pantalones. Yo voy al baño a vestirme. Con Terry encerrado en el cuarto de baño, Candy se pasó una mano por el pelo antes de abrir la puerta. Melanie, la novia de su padre, entró como una tromba. Hay un loco amenazándome con un rallador de queso. No te preocupes, es inofensivo. Está un poco senil, pero no le haría daño a una mosca, dijo Candy cerrando la puerta. Me ha llamado extraterrestre. Sí, es que le gusta mucho Expediente X. Por cierto, ¿qué haces aquí? Quería darte esto, dijo Melanie, sacando un sobre del bolso. Es la invitación para la boda. Podrías haberlo enviado por correo. Lo siento, ¿he venido en mal momento? No, claro que no, es que me iba a trabajar. Pasé antes por la tienda, pero Annie me dijo que estabas en casa, dijo Melanie con gesto de disculpa. Espero no haber interrumpido nada. Tras ella, Candy oyó la cadena del inodoro. Terry apareció un segundo después, con la camisa arrugada y el pelo alborotado. ¿No podría haberse quedado dentro? Terry, ¿te acuerdas de Melanie? Encantada de volver a verte, Terry. Lo mismo digo. Bueno, tengo que irme al estudio, Candy. Nos vemos mañana. Hasta luego. En fin, Melanie, si no querías nada más, solo darte la invitación y recordarte que te esperamos en la boda. Iré, no te preocupes. Es que me ha dado la impresión de que tu padre y tú se llevan bien. Joven y lista, pensó Candy. Prometo que iré. Por cierto, deberías peinarte un poco antes de bajar a la tienda, sonrió Melanie entonces. Y ponerte el vestido bien, lo llevas al revés. Candy abrió la boca para decir algo, pero no le salió nada. No te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo, siguió Melanie. Su sonrisa parecía tan sincera que Candy la creyó, pero se preguntó en qué lío se habían metido Terry y ella. Cuando miró el reloj por enésima vez y luego miró frustrada a las clientas que parecían no querer marcharse. Si no se iban, no podría comer con Terry, y técnicamente no sería fértil durante muchas más horas. $68, le dijo alguna clienta abriendo la caja y guardando la prenda dentro de una bolsa a toda velocidad. Aunque no lo admitiría nunca, no podía esperar todo un mes antes de volver a hacer el amor con Terry. Pero, ¿y si la primera vez había funcionado? ¿Y si estuviera embarazada? Entonces no volverían a hacerlo nunca. Cuando era una adolescente, la idea del sexo le parecía desagradable. Para ella el sexo eran los golpes del cabecero de la cama de su madre contra la pared, los gruñidos de los hombres que se acostaban con ella. Pero con Terry había sido precioso. Además, era diferente. Ellos lo hacían para crear una vida, aunque por supuesto también hubo placer físico. Terry había despertado en ella un deseo que nunca pensó sentir. Solo imaginarlo en la cama acariciándola hacía que sus hormonas se alterasen.
Lo de las velas y los aceites aromáticos ha sido una gran idea, dijo Annie acercándose al mostrador. ¿Qué te pasa? Estás colorada, Candy. Perdida en tus fantasías. Se puso aún más colorada. Debería darle vergüenza fantasear sobre el sexo. Pero no era así. Se sentía viva, femenina y deseable. ¿No estarás enferma? La verdad es que estoy un poco mareada. Era cierto, además, pero no estaba enferma. ¿Por qué no te tomaste la tarde libre? Así podías echarte una siestecita. Sí, supongo que me vendría bien. Me voy a casa, pero llámame si me necesitas. Candy subió a su apartamento, haciendo la necesaria parada en la puerta de su vecino. Una vez dentro, tomó el inalámbrico y marcó el número del estudio de Terry a toda velocidad. Hola, soy yo. Dime, contestó él muy seco. Candy se mordió los labios. A lo mejor no le apetecía o había quedado con otra chica. ¿Te pasa algo? No, perdona. Es que he tenido una mañana. No quería contestarte así. ¿Quieres que te llame más tarde? No, de verdad. ¿Por qué no vienes a casa? Al otro lado del hilo hubo un silencio. ¿A tu casa? Sí, claro. ¿Se le había olvidado que iban a comer juntos? ¿Para? Sexo, Terry. Te estoy invitando a mi casa para que hagamos el amor, dijo Candy. Terry dejó escapar un suspiro de alivio. Ah, bueno, solo quería comprobarlo. Tendrás que subir sin que Annie te vea. Voy para allá. Candy se mordió los labios. Menos mal. Por un momento pensó que había cambiado de opinión. Para matar el tiempo, se lavó los dientes, cerró las cortinas de su cuarto, encendió una vela aromática y se abrió el primer cajón de la cómoda. Se había comprado un capricho cuando llegó al acuerdo con Terry. Un camisón negro de encaje. Pero cuando se miró al espejo hizo una mueca. Era tan corto y tan provocativo que apenas podía ocultar su pecho. Y no le llegaba ni a la mitad de los muslos. Era una prenda tan sexual y tan descarada que se sentía incómoda. Parecía la portada de esas revistas para hombres, y no dejaría que Terry la viera así. ¿Y cómo lo has sabido? Candy se volvió, con una mano en el corazón. Terry estaba mirándola desde la puerta con los brazos cruzados. ¿Cómo has entrado? La puerta estaba abierta, contestó él quitándose la camiseta. Ella se quedó inmóvil, observando cómo él se la comía con los ojos. Bueno, eso era lo que había esperado. ¿Por qué le daba tanta vergüenza? ¿Cómo sabías que me gustaba el encaje negro? ¿Ah? Me vuelve loco. ¿Ah? ¿Esto? Preguntó ella intentando parecer seductora, pero no era lo suyo. No sabía cómo hacerlo. ¿Lo has elegido especialmente para mí? Terry apartó una de las finas tiras, acariciando su hombro a la vez, produciendo un cosquilleo. Dime la verdad, Candy. ¿Es para mí? Sí, admitió ella. Pensé que ayudaría. Llevo mucho tiempo soñando con verte así. ¿Terry soñaba con ella? ¿Desde cuándo? Desde hace mucho tiempo. Demasiado. Iba a preguntarle cuánto tiempo era demasiado tiempo, pero el roce de sus labios en el hombro hizo que dejara de pensar. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que lo estaba engañando. Espera, Terry, lo siento. No puedo hacerlo. Continuará.